simple. Esta frase puede llegar a ser la guía que conlleva el proceso investigativo a la redefinición de conflicto y a la reestructuración de las prácticas sociales frente al mismo, para la construcción de una nueva perspectiva de interacción a partir del diálogo y la concertación. El siguiente encuentro se orienta a la generación de un espacio de conversación del grupo investigativo en torno al tema de interés. Este se guiará por una serie de preguntas que conlleven a la estructura de la investigación para posibilitar una comprensión clara y organizada dentro de nuestro diálogo. Cada integrante participará con sus respuestas y al finalizar expresará la conclusión del encuentro. Partimos con el siguiente interrogante. ¿De dónde surge la idea individual para el interés investigativo? Mi idea surge del proceso abordado en el trabajo de pregrado denominado la clase de educación física para favorecer la práctica de las competencias ciudadanas, puesto que sin duda alguna, en la actualidad, las realidades de las instituciones educativas reflejan síntomas que apuntan hacia la generación de conflictos, para lo cual generalmente no se utilizan prácticas sociales tendientes a la solución pacífica. De ahí, la importancia de retomar la participación y responsabilidad democrática dentro de las competencias ciudadanas. Mi interés investigativo surge de las conductas de agresión física y verbal que se presentan entre las estudiantes en el momento de resolver un conflicto, y cómo éste en ocasiones trascienden hacia los padres, quienes tienden a resolverlos de la misma manera. Este es un fenómeno generalizado. En los medios de comunicación se observa de manera recurrente hechos de lesiones y homicidios por conflictos amorosos, de territorialidad o poder que se presentan dentro o fuera del escenario escolar y cuyos protagonistas son los estudiantes. Fenómeno que conlleva a preguntarse el porqué de dichas prácticas frente a la solución de conflictos. El interés investigativo nace como una inquietud sobre la observación realizada dentro del contexto educativo donde laboro, en el cual se presentan conductas de discriminación marcada entre estudiantes, ya sea por la presentación personal humilde de algunos, por la condición de indígenas o por la diferenciación de género o edad. Ocasionalmente, los estudiantes que son segregados manifiestan su inconformismo denunciando de manera verbal el tipo de discriminación que reciben, y otros prefieren callar y soportar. De ahí surge la necesidad de redimensionar la labor docente hacia la creación de estrategias que permitan evitar y extinguir las conductas discriminatorias, generando espacios donde se posibilite el trato fraternal de respeto y ayuda. ¿Cómo se concertaron las ideas y se llegó a una sola? Dependiendo de las experiencias, cada integrante del grupo manifestaba un interés investigativo. Anita se orientaba hacia la discriminación, Paola a la agresión y violencia, y el mío era hacia las competencias ciudadanas. Al exponer y dialogar sobre las ideas, nos dimos cuenta que todos esos aspectos se orientaban hacia las prácticas sociales que se presentan frente al conflicto dentro de la convivencia escolar, lo que se enfocaba hacia la línea de desarrollo humano y diversidad, uno de los macroproyectos propuestos por la universidad para la realización de los trabajos de investigación. ¿Por qué 3 poblaciones diferentes? Es una realidad que en toda sociedad se presentan conflictos y lo que difiere son las maneras de expresión frente al mismo. Surge el interés por conocer cómo esas prácticas sociales pueden variar entre los estudiantes de la zona rural, urbana, pública y privada, ya que las historias, narrativas e imaginarios se construyen desde escenarios muy diferentes, porque entran en juego aspectos económicos, ambientales y familiares que determinan el sistema de creencias e influyen a la vez en las estructuras comportamentales. A partir de los contextos a los que pertenecemos, se ha podido identificar que los estudiantes presentan ciertas características al momento de relacionarse y enfrentar un conflicto, como intolerancia, irrespeto, inadecuada comunicación. En esta medida, es interesante que el interés investigativo se enfoque hacia las 3 poblaciones donde se desarrolla nuestra experiencia profesional y personal, puesto que es muy factible que encontremos puntos comunes y otros que disten de realidad a realidad, siendo susceptibles de ser identificados y analizados.
el interés investigativo surge como necesidad de reconocer las prácticas sociales de los estudiantes pertenecientes a los lugares donde se desarrolla nuestro trabajo profesional, lo que posibilita, por una parte, el encuentro constante con la población sin necesidad de hacer un proceso de integración con ella, porque ya existen vínculos de confianza, y sí se facilita la observación directa para la recolección de datos e información. Teniendo en cuenta que es importante la caracterización del sujeto social, puesto que es el primer paso para acercarse a una realidad contextualizada, porque no describimos cada una de la población escogida a partir de los aspectos más relevantes en cuanto a componentes de organización y funcionamiento del grupo de estudio. El Colegio Mundo de Praga se encuentra en el municipio de Pasto. Es una institución educativa de carácter privado. El grupo sujeto de estudio pertenece al grado quinto, el cual consta de 12 estudiantes con edades entre los 9 y 10 años. Los estudiantes poseen características distintas, tanto a nivel personal como de conformación del grupo familiar. Algunos se encuentran en un núcleo bien definido, mientras que otros tienen familias descompuestas con características monoparentales y en otros casos dependen de su familia extensa. En la mayoría, su extracción económica es de tercer o cuarto nivel, que les favorece su estancia en un establecimiento de carácter privado. La institución educativa municipal María Goretti se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Pasto. La población sujeto de estudio se centra en las estudiantes del grado quinto. Son niñas que en su gran mayoría provienen de familias mixtas o poligenéticas, monoparentales y extensas. El estrato social es medio bajo. El nivel educativo de los padres alcanzan primaria, secundaria y en pocos casos universitarios. Los ingresos económicos sustentan su base por lo general en labores o trabajos informales. La institución educativa municipal El Encano se encuentra ubicada en la zona rural de la ciudad de Pasto, a 23 kilómetros vía oriente Putumayo. Es una institución oficial. El grupo de estudio es de 20 estudiantes, entre los 9 y 11 años de edad, de grado quinto de básica primaria, de los cuales 12 son niños y 8 niñas. Los estudiantes asisten con el fin de formarse y educarse en la institución. Provienen de 3 grupos representativos de la región, como son los campesinos, colonos e indígenas, los cuales tienen prácticas sociales diferentes que toman de referencia a su grupo social gestor y también de las prácticas educativas existentes en la institución. ¿Por qué es importante adentrarnos a este interés investigativo? Porque es un tema que surge de una realidad actual y compleja que emerge dentro de la cultura social y educativa, pues cada vez más es común ver cómo las prácticas sociales frente al conflicto desembocan en conductas violentas, agresivas y discriminatorias que desvirtúan en cierto sentido el significado del mismo, y poco a poco se están constituyendo en hábitos que determinan y estereotipan la identidad de las personas y los pueblos. Por eso es necesario resaltar que el conflicto no debe ser catalogado como bueno o malo, porque hace parte de la naturaleza propia del ser humano. Son las prácticas sociales las que deben ser identificadas para luego comprender el porqué de su aparición y así buscar los mecanismos que permitan reconstruir el sentido del conflicto como un instrumento que posibilite la reestructuración de las relaciones y sociedades. De igual manera, con la investigación se busca contribuir a que se reconozcan, analicen y mejoren las prácticas sociales de los estudiantes, con el fin de disfrutar una coexistencia escolar adecuada. Además, la generación de conocimientos actualizados, menguar conflictos y en un futuro aplicar una estrategia que contribuya a una sana convivencia. ¿Para qué puede servir el interés investigativo? Para que los estudiantes adquieran habilidades sociales que le ayuden a establecer maneras de interacción correctas, a partir de las formas específicas de pensar, sentir y actuar, y así la educación se convierta en el medio para la formación de personas integrales, con la participación activa del individuo que a través de las prácticas sociales pueda responder desde su particularidad a las exigencias de su medio y entorno. Este interés investigativo puede servir para redimensionar el papel del conflicto dentro de las relaciones.
y dejarlo de ver como un desencadenador de violencia, ya que es evidente que dentro de los contextos educativos se desarrollan una serie de tensiones que llevan al conflicto, cuya solución se lleva a espacios donde impera la agresión física y verbal. A través de la investigación se identificarían las prácticas sociales, con el fin de crear estrategias que posibiliten escenarios de diálogo y concertación a partir del conflicto mismo. Las prácticas sociales que ciertos individuos manifiesten acceden a evidenciar las prácticas de un grupo social. Al reconocerlas, permitirá mejorar las relaciones interpersonales de un grupo social, entender y manejar de manera adecuada los conflictos.